Leo, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura especial para el 2021. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a ver cuál es el arcángel que te va a estar acompañando durante todo este año. ¡Wow! Te sale el arcángel Raziel, te da el mensaje de Epifanía. El número divino que te da es el número 9. Y esta carta representa el ermitaño en el tarot y te habla de un año de crecimiento espiritual para ti, Leo. De crecimiento interno, de fortalecerte, de convertirte en una luz para otras personas también. Veo que este va a ser un año muy espiritual para ti. Va a ser un año también donde vas a poder conectar a través de la meditación con tus ángeles, con tus guías, recibir información importante. Un año para enfocarte en ti, en tus metas y en qué es lo que quieres. Un poquito de energía presiento de precaución con respecto a cómo compartes lo tuyo y un poquito de egoísmo que va a ser necesario que lo tengas para poder enfocarte en ti durante este año 2021. Me encanta esa carta que te habla de que vas a tener ese momento donde sientes que comprendes tu propósito. ¡Wow! Vamos a ver en la mente, Leo, para este 2021, ¿qué mensaje sale allí para ti? Tienes la carta del avance. ¡Wow! Vas a estar pensando en progresar, en avanzar, en hacer algunos cambios en tu vida, en quitar limitantes, en mirar hacia otros lugares también. Y veo progreso, veo que tu mente va a estar pensando en que, para algunos de ustedes, de que las cosas que se te bloquearon en el 2020, el año que no vamos a hablar, veo que durante el 2021 vas a tener esa energía en donde eliminas todos esos bloqueos. Eso va a estar en tu mente, de avanzar, de progresar, de mirar cuál es el siguiente paso para ti. Eso también me viene a la mente esta imagen como que levantan una barrera frente a ti y que te dicen, dale, tienes ahora sí luz verde. Tu corazón, ¿cómo va a estar en el 2021 en general? Tiene la carta de la postergación y esto me habla de un corazón que tal vez se puede estar aferrando a la idea o a las situaciones del pasado que no se dieron en tu vida. Tienes que trabajar entonces en no aferrarte a eso, pues si te fijas, tu mente está dándole, tu mente quiere volar, pero el corazón todavía tal vez pueda tener cierto temor con estas energías así como de, ay, ¿qué tal si me pasa esto? ¿Qué tal si se retrasa estas cosas? O si estas cosas no cuadran, Leo. Enfócate en lo positivo, enfócate en la meta a largo plazo porque la vas a obtener. Las postergaciones y los retrasos han terminado. ¿Qué bloqueos podrías estar experimentando? Te sale la carta de la guía. Te habla de que el 2021 va a ser un año en donde tienes que abrir tus manos, dejarte guiar, no vayas en contra de esta ayuda que podría estarte llegando. Escucha consejo, abre tu energía, abre tu corazón para recibir estos mensajes de tus ángeles, de Dios, del universo, que por medio de la oración o de meditación quieren darte a ti los pasos que tienes que seguir, los caminos que tienes que tomar para salir hacia adelante. Vamos a ver un mensaje de parte de mis cartas negras para ti, para este año 2021. Mira, tienes la carta del juicio, la carta del caballero de espadas y la carta del 3 de oros. Con esto me están indicando de que va a ser un año en el cual tienes que enfocarte en ti, en tus creencias. Y cuando vi esto me dicen, no sacrifiques tus creencias, no que sacrifiques algo en lo que tú crees por complacer a otras personas. Hay esta energía principal para ti aquí de estar enfocándote en lo que tú quieres y que eso te va a dar el resultado positivo con esta carta del 3 de oros. Que te diriges hacia el camino correcto, que va a ser un poco difícil con esta carta del juicio porque podrán haber personas a tu alrededor tal vez tratando de decirte qué es lo que tienes que hacer y tienes que identificar quiénes están guiándote de la manera correcta, porque recuerda que esa guía te sale como bloqueo, y quienes están tratando de beneficiarse ellos mismos de esta ayuda o de esa guía que te quieren dar. Y ahí vas a tener ese conflicto de encontrar cuál es el punto medio y poder identificar en quién sí puedes confiar y en quién no. Recuerda, principalmente siempre escucha tu intuición, Leo. Siempre enfócate en ti, en lo que te diga tu corazón que es lo correcto. Y no tomes ninguna decisión precipitadamente. Tómate tu tiempo.
Te veo también alcanzando una meta durante el 2021, algo que has estado esperando. Con esta carta del 3 de oros, esto podría hacer referencia a recibir algún tipo de reconocimiento, recibir algún tipo de documento. Esto también marca como si fuese un escenario y alguien estuviese entregándote tal vez un diploma, o algún documento, algún certificado. Puede ser alguna premiación también, Leo, con esta carta. Puede ser una premiación en tu trabajo o puede ser una premiación a nivel ya si estás en los medios de comunicación. Así es que tienes que adaptarlo a ti. Aquí te viene ese reconocimiento, eso que te van a estar entregando. Y puede ser también que algunos de ustedes estén recibiendo sus diplomas. Y eso te está reconociendo acá, entonces, para el 2021. Y puede ser algo que tú anhelabas desde hace mucho tiempo, pero que se había postergado. Ahora sí va a estar abierto para ti, Leo. Mensaje principal para ti, Leo, con respecto del trabajo, en lo profesional. ¿Qué mensaje te dan para el 2021? La carta del 5 de copas, la carta del 9 de bastos y la carta del 7 de bastos. En lo profesional me están indicando acá de que tienes que dejar de mirar hacia el pasado. El 2000, que no hablamos, el 2020 quedó atrás. O situaciones de trabajo anteriormente donde no hayas sentido que has tenido éxito han quedado en el pasado y no puedes continuar enfocándote en eso, porque el mantener esas energías de yo hubiera hecho esto en el trabajo, cómo me trataron en el trabajo anterior o qué fue lo que sucedió en lo que estaba haciendo anteriormente, te va a estar generando bloqueos durante el 2021 para nuevas oportunidades. Así es que no puedes continuar lamentándote ni mirando hacia el pasado en el área de trabajo. Porque recuerda que tú sobreviviste esa etapa de ese trabajo o de esa situación y tienes ahora entonces que enfocarte en lo nuevo que viene para ti. Mira, tienes la carta del loco y la carta del 10 de copas. Esto te está hablando de que en el trabajo las cosas van a salir muy positivas para ti, las nuevas oportunidades que vas a tener, que pueden demorar un poco en manifestarse nuevos trabajos para tu vida, pero que tienes que aceptarlo y que se los mereces. Estas dos cartas son muy positivas para ti aquí. Y esto es lo que te está esperando, un nuevo empleo, una oportunidad de ser feliz, pero necesitas superar esta herida del trabajo en el pasado, porque mientras continúes con esas energías de víctima, vas a estar bloqueando con este 7 de bastos estas bendiciones que están preparadas para ti, este éxito y este triunfo. Hay que enfocarse entonces, Leo, en sanar ese rencor o tal vez resentimiento o dolor que se pueda sentir con algún tipo de trabajo anterior o una situación de vida. Tal vez te sientes traicionado o traicionada porque en el trabajo te pudieron haber suspendido tu contrato durante el año, ya sabes. Así que te están diciendo de que dejes eso en el pasado y enfócate en lo nuevo que viene para ti, porque hay oportunidades de crecer en ese nuevo trabajo. O si perdiste tu empleo durante, pues ya tú sabes, este 2021 te están indicando de que ya corta esa energía, ya eso pasó, enfócate ahora en lo nuevo que viene para el 2021, porque hay una muy buena oportunidad esperándote, Leo. Las finanzas para ti. Tienes la carta del Rey de Copas, la carta del Sota de Espadas y la carta del Caballero de Bastos. Yo veo aquí en las finanzas que, Leo, algunos de ustedes podrían estar teniendo algún tipo de conversación o discusión con una persona mayor. Esto puede ser un padre, un abuelo, puede incluso representar hasta un jefe con respecto a la situación financiera. Veo que te van a pedir a ti que sustentes tus gastos durante el 2021. Y esto puede ser una empresa, puede ser si de repente a ti te da dinero algún familiar. Podría tener que ver con esa energía de tú tener que sustentar tus gastos, tener que sustentar los ingresos que tienes en tu vida. Y tienes la carta de la Torre y la carta de la Carroza. Esto me está hablando de que algunos de ustedes podrían estar recibiendo o necesitando ayuda financiera de parte de una entidad por esta carta de la Torre que podría representar una pérdida. Y tú sabes que si te sale una energía con un mensaje así, yo tengo que indicártelo. Lo bueno de esto es que tú sales adelante, tú progresas, porque tienes aquí la carta del 6 de copas y la Carroza que me hablan de avance y me hablan de progreso. Así que tú vas a lograr justificar esto. Para algunos en donde en tu país tal vez tú tengas que hacer algún tipo de declaración
pueden tener que ver con los impuestos. Tienes que hacer declaraciones de renta, declaraciones de impuestos con respecto a las finanzas. Veo que te van a estar haciendo algún tipo de deducción o reducción del pago que tienes que hacer. Para otros me están indicando de que te recuperas de bancarrota. Si en tu país o con respecto a la situación financiera tú tienes que hacer declaraciones de bancarrota, por ejemplo, yo veo aquí que sales de eso. Si ya lo hiciste o si tuviste que declarar bancarrota durante el 2020, yo veo que este 2021 te va a permitir entonces el salir de allí y volver a recuperarte. Va a demorar un poco con este 6 de copas. Veo que ese inicio, ese proceso de recuperarte al 100% va a tomar su tiempo, pero lo vas a estar logrando durante el 2021. Sales de una bancarrota. Vamos a ver cuál es el mensaje general para el amor y luego entonces vamos a entrar con los 12 meses, una carta para los 12 meses. Recuerda suscribirte, activar la campana, comparte este video y en los comentarios manténme al tanto de cómo se dan las cosas contigo. Déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones, y decreta en los comentarios de que todas las cosas buenas que te han salido en esta lectura sean para ti. Leo, el amor en general para el 2021. Tienes la carta del 4 de espadas, la carta del 9 de oros y la carta del rey de bastos. Con estas cartas yo veo un enfoque más que todo en ti. Con esta carta del 9 de oros, con esta carta del 4 de espadas, te veo con esa energía de en el amor no estar tan enfocado en eso, tan enfocado en estar conociendo personas. Si estás en una relación, esto podría estarte indicando también entonces de que hay cierta energía donde podrías estar descuidando a la pareja o tú poderte sentir descuidado o descuidada. Porque veo que en el amor principalmente está el enfoque en este 9 de oros. Hay algunos de ustedes que con este rey de bastos podrían estar conectando con alguien. Déjame ver cómo va a ser esa conexión. Puede ser con un signo de fuego. Sí, aquí hay una oferta. A ti te va a llamar la atención alguien. Vas a estar conociendo a alguien durante el año que va a estarte llamando la atención y eso va a ser algo como que va a despertar nuevamente en ti la energía del amor que tú vas a querer compartir con esa persona, tu éxito, tu triunfo y estas monedas. Pues mira, aquí este caballero de oros le está haciendo esta oferta a esta persona, alguien que te va a llamar mucho la atención. Podría ser alguien también que te hace ese mensaje a ti y puede sacarte entonces de esa energía en donde tú pensabas que no tenías tanto interés en el amor. Tienes la carta del diablo y esta carta del diablo me indica de que esa conexión va a ser bastante fogosa entre ustedes dos. Esos intercambios de energía en la intimidad, ¿sabes? Yo le digo intercambios de energía, van a estar muy fuertes. Pero eso va a ser temporal porque aquí uno de los dos, ya seas tú o esta persona, tienen un viaje y se van a tener que separar por ese viaje. Sí, y luego de esto la relación culmina. Pero van a pasar unos momentos muy positivos con esta persona. Ya depende de ti entonces si quieres arriesgarte o no cuando conozcas a esta persona el próximo año en darle esa oportunidad. Pues como te indico, va a ser una muy linda conexión, muy fogosa, muy fuerte en los intercambios de energías. Pero lamentablemente por un viaje que puede ser tuyo o puede ser de esa persona, la relación termina. Pero va a ser algo muy lindo que vas a vivir y que vas a experimentar en tu vida. Pues ya depende de ti si cuando esa persona llegue con características de signos de fuego, Aries, Leo o Sagitario, si quieres darle esa oportunidad. Puede tener esos signos dentro de su carta natal, particularmente como solar, ascendente o lunar, o características de esos signos. A ver. Leo, vamos a ver para ti. Mira, parece que efectivamente vas a ser tú quien tienes un viaje. La carta del mundo te sale para el mes de enero, Leo. Esto te habla de viajes, cierres de ciclos también, nuevas temporadas que podrías estar presentándote en tu vida. Así que prepárate, el año de 2021 va a ser muy positivo para ti con esa carta del mundo, con esta carta de viajes que podrías estar realizando, organizando o planeando desde el mes de enero. Febrero, te sale la carta del 9 de bastos. Esa carta del 9 de bastos me habla de que vas a tener a tu lado a una persona o alguien en el trabajo que va a estar luchando junto a ti para llegar a obtener una meta, para llegar a obtener un objetivo.
Van a estar enfocándose dos personas en salir hacia adelante. Y cuando me marca esto, me ponen en la imagen dos personas que estén remando. Tal vez tú durante el mes de febrero tomes clases de paddle, tomes clases tal vez de remos o remando, o hagas kayak, o tengas algún interés en algún tipo de deporte, o esto puede representar algún tipo de terapia también que puedes estar haciendo física durante el mes de febrero. Puedes estar hablando de aeróbicos, ejercicios, y puedes tener que ver con un cambio tal vez en tu estilo de vida o salud. Marzo. Tienes la carta del 8 de espadas, y lo que me encanta que está caracterizado aquí es que vas a estar teniendo, Leo, muchísima ayuda. Con esta carta del 8 de espadas, si te fijas, aquí hay alguien cortando esas cadenas o esa tela que te tiene atada, te tiene atado. Así que vas a estar encontrándote personas que van a ser de mucha ayuda para tu vida. Por eso te veo de que no vas a estar remando solo, no vas a estar sola, vas a tener siempre apoyo, que puede ser familiar, de amistad, en el amor. Pero vas a tener siempre a alguien a tu lado guiándote. Y con esta carta del 8 de espadas también me están indicando de que te vas a dar cuenta en marzo de que no hay ningún límite frente a ti. Y me encanta porque eso va con la carta del avance. Y eso te vas a dar cuenta en marzo, de que los límites te los has estado poniendo tú misma. Y te vas a percatar entonces de que puedes obtener muchísimo más. Y no te quiero con esa energía de que, ay, ¿por qué no me di cuenta de esto antes? No te preocupes por eso. El tiempo indicado para ti es en este momento cuando te caigas en cuenta de esta situación. Abril. Abril te salen dos cartas, la carta del 7 de bastos, perdón, y la carta del as de copas. En el mes de abril hay un conflicto que va a llegar a tu vida. No tienes por qué preocuparte por ese conflicto o esa dificultad. Te veo a ti defendiendo tu punto de vista, defendiéndote a ti. Te veo poniendo toda tu fuerza para que nadie pueda atacarte. Pero lo importante es que con esta carta del as de copas, que te quisieron salir estas dos cartas, se solucionan estos problemas. El mes de abril va a ser un mes para encontrar soluciones a problemas, para poder resolver diferencias con otras personas a tu alrededor, personas con las cuales estés trabajando, personas con las cuales estés viviendo. Puedes empezar el mes tal vez con ciertas dificultades, pero no tienes por qué preocuparte porque todo eso se va a resolver a tu favor en este mes. Mayo. Tienes la carta del juicio. Con la carta del juicio me están indicando de mayo va a ser un mes en donde tú tienes que escuchar a tu corazón y tomar decisiones en base a ti. Porque puede ser que en el mes anterior ese conflicto pueden ser personas tratando de decirte lo que ellos quieren que tú hagas. Pero yo veo que aquí en mayo tú vas a estar diciendo, no, yo sé la decisión que voy a tomar. Yo sé cuál es el paso que quiero dar. Y va a ser más que todo tener tu propio juicio con respecto a qué pasos dar y qué decisiones tomar. Junio. Tienes la carta del 4 de oros. El mes de junio te hace un llamado para ahorrar, para tener cuidado con tus finanzas, para no estar malgastando dinero. Ten mucha precaución con el dinero, ten mucha precaución con las finanzas, con dónde estás invirtiendo el dinero o incluso hasta tu tiempo o tu energía. Así es que Leo, es un mes para tener cuidado con qué es lo que vas a estar haciendo con el dinero, ¿ok? Déjame sacarte una carta más para el mes de junio con esa situación financiera que se ve un poquito apretada. Escucha tu intuición. Primero que todo, sé un poquito más conservador y conservadora durante este mes con los gastos que vayas a tener. No te estés preocupando por hacer compras que sean innecesarias o gastos que no sean correctos. Escucha siempre a tu intuición. Cuando algo te diga, tal vez esto no es necesario, es porque no lo es. Julio. Esta es la carta con la que nos vamos a quedar. ¡Wow! Tienes el 4 de espadas. Esto en el mes de julio me está indicando de que podrías estar visitando a algún familiar o algún ser querido que esté en el más allá. Podrías estar teniendo esta conexión o podría incluso esto hacerte algún tipo de llamado para que bajes las revoluciones, para que tengas un tiempo de descanso.
Esto podría estarte hablando de julio, entonces de tener un poco de cuidado con tu salud, de tomar un poco más de calma, de relajación, de bajar el estrés. Mira, te dijo salud y la siguiente carta que venía era justamente el 3 de espadas. Va a haber recuperación, va a haber sanación para ti. Puedes ser tú o puede ser un familiar que tal vez esté en el hospital o tenga alguna situación de salud que trabajar, por la cual no tienes por qué preocuparte. Con esta carta del 3 de espadas se ve de que logras sanar esta persona, o tú, un familiar, un hijo, un nieto, un abuelo, logra entonces recuperarse. Agosto. Wow, tienes nuevamente la carta del 9 de oros, que esa carta también ha salido para ti en esta lectura. En agosto yo veo de que recuperas tus fuerzas, recuperas tus energías, vas a estar en el centro, vas a ser el centro de atención de algo, de alguien, una muy buena posición económica. Te veo a ti con estas cartas así como con manos en la masa, te veo así, manos en la masa. Para algunos de ustedes tal vez sea que literalmente vas a estar preparando algún tipo de comida. Puede ser sí, que vas a estar involucrada directamente con un trabajo, con un nuevo proyecto, pero ese es el mensaje que veo para ti en agosto, con manos en la masa, de que vas a estar involucrándote, vas a tomar acción. Muy buena oportunidad también para las finanzas, para invertir, para nuevos proyectos ese mes. Septiembre. ¡Wow! Esas inversiones que vas a estar haciendo, ese trabajo, ese esfuerzo que vas a estar realizando el mes anterior en septiembre, te van a dar resultados. Tienes la carta del 3 de copas. Septiembre va a ser un mes de celebraciones, de alegrías. Un mes entonces para poder conectar con seres queridos, tener buenas noticias, salir con grupos de amigos, grupos de amigas. Un mes de fiesta, un mes de celebraciones, un mes de buenas noticias para ti. Puede ser esta recuperación, pues te ayuda a poder enfocarte en el trabajo y tienes un gran logro en el trabajo. Octubre. Tienes la carta del 8 de copas. Veo que con el mes de octubre, este 8 de copas me está indicando de que algunos de ustedes van a estar tomando una decisión de irse, y tal vez esta celebración o esta fiesta que tienes aquí en septiembre sea como una fiesta de despedida, porque durante el mes de octubre te vas a dirigir hacia un nuevo lugar, vas a dejar un empleo atrás, vas a dejar un lugar atrás, puedes estar empezando estudios universitarios en otro país, porque mira, tienes las copas aquí y aquí también hay copas, 2 regadas y una en la mano. Que el mensaje que me dan con esto es de que puedes estarte despidiendo de un trabajo para empezar uno nuevo, o puedes despedirte de una posición para empezar algo nuevo. Pero veo esta carta del 3 de copas aquí en el mes anterior como una fiesta de despedida que te van a hacer para el viaje que vas a tener entonces en octubre. Un mes también donde hay viajes para ti, y esto puede ser lo que has estado iniciando desde el mes de enero del 2021. Tal vez ya tú tenías planeado para el mes de octubre empezar algún tipo de maestría, estudios en otros países, o tenías pensado aplicar para un nuevo trabajo tal vez en otra ciudad, y eso te va a estar saliendo. Noviembre. Tienes la carta del emperador. ¡Wow! El mes de noviembre me está hablando esta carta de que va a ser un mes para ti de aprendizaje. Va a ser un mes donde puedo ver también que podrían estarte entrenando para una mejor posición. Podrían estarte entrenando para tú ser jefe o jefa de un departamento, o representar a una empresa en un lugar. Y tú vas a ser la persona quien va a estar seleccionada para esto, con esta carta del emperador. Podrías estar teniendo un viaje para encontrarte con el dueño o la dueña de una empresa, de una organización muy importante que quiere tener una conversación contigo, donde veo que vas a estar aprendiendo mucho. Esto es como si un jefe quisiera enseñarte cuáles son los pasos para dar o para tomar en la empresa para que pueda ser exitosa. Y en diciembre te sale la carta del sota de espadas. En diciembre veo que va a ser un mes entonces donde a ti te van a dejar solo, te van a dejar sola, tomando las riendas de un nuevo lugar, tomando las riendas tal vez de tu vida, tomando las riendas de un nuevo trabajo, tomando las riendas de poniendo en práctica lo que te enseñaron con esta carta del emperador. Porque sí veo que te vas a ir para aprender. Para algunos de ustedes puede ser que te vas por todo un año a estudiar, para otros puede ser que te vas por un mes o 2 meses a tomar un tipo de entrenamiento en un país, y luego regresas entonces a una ciudad, en otro lugar, y luego regresas entonces a poner en práctica eso que aprendiste.
Porque diciembre te veo entonces a ti solo, a ti sola, tomando las riendas de un lugar. Me mantienen al tanto, ¿eh? Vamos a ver cuál es el mensaje del espíritu animal. Y gracias a todos los que se han suscrito, los que han dejado sus likes y los que están compartiendo este video. Significa mucho para mí tu apoyo. A ver, leo. El espíritu animal. ¡Wow! La carta de la tortuga, el espíritu de la tortuga, te da el número divino como el número 62. Puede ser el 26, puedes sumarlo. Y te da el número 8. Y te dice que de una manera lenta y segura se gana la carrera. Recuerda eso de la postergación que también lo tenías en tu corazón. Y esta carta te indica con calma, Leo. Con calma porque vas a lograr el triunfo, vas a lograr el éxito. Confía en ti. Genial. Muchísimas gracias por haber estado junto a mí en esta lectura. Te mando un fuerte abrazo y te decreto un año 2021 lleno de mucha luz y progreso.